Vamos a revisar otros temas de la contingencia. La actividad económica cayó 2,5% en noviembre del año pasado. Se trata de la tercera baja consecutiva, según indicó el Banco Central, pero fue menor a lo esperado, por lo menos el tope más negativo de lo que esperaban los expertos, quienes proyectaron una contracción de hasta 3,4%. Para profundizar en esta cifra, nos acompaña Felipe Larraín, director de CLAPE SUSE y también ex ministro de Hacienda. Señor Larraín, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Feliz año, Andrés. Igualmente sí, ojalá que se cumplan todos los deseos, sobre todo uno que tiene una franja acá. Uno que tiene una franja y que nos une. Sí. Ya, partamos por la economía, que se nos son buenas noticias, señor Larraín. A ver, 2,5% de crecimiento de caída, de contracción para el mes de noviembre. Hoy día me tocaba conversarlo con otros economistas tempranito en la radio y decían, los últimos meses siempre habíamos estado acostumbrados a que las noticias eran menos malas de lo esperado. Ahora está dentro de lo malo de lo esperado, o sea, dentro de la expectativa. ¿Estamos entrando en la zona más oscura quizás de este ciclo, Felipe? Yo creo que aquí estamos en presencia de un dato sin duda negativo, porque esto, por ejemplo, ¿cuál es nuestro patrón de comparación? La encuesta de expectativas económicas esperaba una caída de 2% para el IMASEC, y fue 2,5%. Ahora, claro, lo que pasa es que después de conocerse los datos sectoriales, que lo conocimos a fines de la semana pasada, donde vienen cifras de producción industrial y otro, uno puede hacer el recálculo, que es lo que hace normalmente el mercado. Y en ese sentido, este es el tercer mes consecutivo de caída. O sea, uno puede decir, ¿lo comparo con lo esperado o lo comparo con qué? Estamos entrando en un ciclo recesivo. Nuestro indicador, nosotros en CLAPE calculamos un indicador de que calcula la probabilidad de recesión, y ese indicador nos está arrojando hace ya algunos meses que nuestra economía está con altísima probabilidad en recesión. No solo estamos cayendo en 12 meses, esto es una cosa técnica, Andrés, pero creo que es importante. Estamos cayendo en 12 meses, pero también estamos cayendo respecto del mes anterior. O sea, la economía está en una fase de desaceleración. Y si usted toma la tasa de crecimiento anual, este año nos vamos a andar en torno al 2,5%, porque tenemos un primer semestre que fue más potente, 2,5%, 2,6%, puede ser por ahí, pero el próximo año vamos a tener una caída, y esto lo decimos no solamente nosotros, sino que lo dice el Banco Central, una caída de a juicio nuestro, entre menos 1 y menos 2. Pero con esto, Chile pasa a ser el país que tiene el peor desempeño económico de América Latina, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. A mi juicio, lo que estamos viviendo no es solo un tema del IMASEC del mes, sino que el entrar en un ciclo recesivo, en un ciclo de bajo crecimiento que nos debería preocupar. Y eso lo digo porque me parece que lo importante en este tipo de ocasiones es que estos llamados de atención generen políticas, generen respuestas para poder volver a tener una senda de crecimiento que nuestro país ha de alguna manera abandonado, sí, ¿no? Ha abandonado una senda de crecimiento sostenido, potente, porque eso es al final lo que entrega buenas oportunidades a las personas, a los trabajadores, posibilidades de mejores salarios y mejores posibilidades a las pymes. O sea, es eso a lo que uno debería apuntar. Y yo creo que, aunque a veces en el discurso se toca, a nivel de políticas públicas no tenemos políticas que estimulen, en este caso, el crecimiento y desarrollo económico, sino que estamos enfocados en otros temas. Claro, y en este ciclo, ¿dónde ves tú que va a ser el punto más bajo? Porque, a ver, si uno toma las palabras hace unas semanas del ministro de Hacienda, Mario Marcel, decía que estamos en la parte quizás peor del túnel. El Banco Central sostiene que va a ser en marzo, muchos sostienen que en abril. ¿Cuál va a ser quizás el momento más bajo de este ciclo económico? Bueno, yo creo que el momento más bajo es ciertamente durante el primer semestre del próximo año. Nosotros vamos a seguir viendo crecimiento negativo, sobre todo en 12 meses, porque vamos a tener una alta base de comparación el primer semestre del próximo año. Por lo tanto, vamos a estar enfrentando eso. Ahora, si el momento más bajo es hoy o es en 2 o 3 meses más, yo creo que el tema fundamental es que en Chile se nos ha caído el crecimiento potencial. ¿Qué es lo que es el crecimiento potencial? Es la posibilidad de Chile de sostener una tasa de crecimiento elevada, justamente para que haya mejores empleos, salarios y oportunidades. Y es eso, yo creo que la discusión que falta. Y a mí me parece que sería muy positivo
que tuviéramos un acuerdo, pero un acuerdo por el crecimiento, no solamente un acuerdo para llevar adelante una reforma u otra, sino también un acuerdo para que este país pueda volver a crecer en forma sostenida y en forma veloz, porque esa velocidad de crecimiento, esa sostenibilidad de un crecimiento potente se ha perdido. Nosotros no estábamos acostumbrados, Andrés, a estar en los rankings de América Latina en los últimos lugares o en el último, y lamentablemente, lo digo lamentablemente porque uno esperaría que fuera distinto, en 2023, de acuerdo a las estimaciones, se está dando eso de que Chile va a estar no en los últimos lugares, sino en el último lugar de crecimiento de la región. ¿Y qué tipo de recuperación ves tú que podría darse el 2024 o a partir del segundo semestre del 2023? Porque hoy día estaba leyendo una crónica de Pulso y decían, algunos hablaban de la famosa recuperación en U, otra en B corta, incluso nos sugerían una J al revés. ¿Cómo va a ser la recuperación? Por lo menos pensando en ese corto plazo, en lo que va a ser el segundo semestre del próximo año o el 2023, el 24. Bueno, yo creo que vamos a tener una recuperación hacia el segundo semestre del año, una recuperación con poco vigor. Ya. Y digo con poco vigor porque nosotros vamos a enfrentar una caída de inversión. Eso lo están diciendo todos los indicadores. A pesar de que este año no se ha dado esa caída, hay crecimientos muy débiles de inversión, pero lo más probable es que tengamos una caída de inversión. Y esa caída de inversión nos debe preocupar. Es bien distinto si los crecimientos se vuelven más bajos porque cae la inversión o porque hay una desaceleración en el consumo. En el caso de la inversión es lo que permite tener la posibilidad de crecimiento futuro, la posibilidad de una economía de expandirse, de generar oportunidades, tiene que ver con la inversión. A mí me preocupa mucho que estemos pensando en una caída significativa de la inversión el próximo año. Y yo lo relaciono eso, Andrés, con otro indicador que calculamos en CLAPE, que es el índice de inestabilidad económica. Ese índice de inestabilidad económica, de alguna manera, o de incertidumbre económica, podríamos decir, ese índice llegó a sus valores máximos justo antes del plebiscito, del septiembre pasado. Ocurrió el plebiscito, la incertidumbre cayó, pero lo que hemos visto en los últimos meses es que ha empezado a aumentar de nuevo. Y uno de los elementos más potentes en términos de desincentivar la inversión es la incertidumbre económica. Pero hay solamente un punto, Felipe, porque claro, tenemos, o por lo menos hay una reforma constitucional en base a crear una nueva ruta constitucional, que las reglas son bastante distintas a lo que vimos en el anterior proceso, que por lo menos uno ve cierta unanimidad o cierto apoyo más transversal dentro del Congreso. Ahí hay un proyecto que fue aprobado prácticamente por el 90% de las fuerzas políticas. Ni siquiera eso genera mayor estabilidad cuando uno dice, este más o menos es el piso, estas son las reglas. Sí, no, eso mejora porque definitivamente los máximos de inestabilidad, de incertidumbre, la alcanzamos antes de la elección del 4 de septiembre. Luego vino la elección, hubo un rechazo a la propuesta constitucional que había hecho la convención. La inestabilidad, la incertidumbre cayó en forma importante, pero lo que hemos visto es que empieza a crecer de nuevo. En primer lugar, porque, aunque es cierto lo que tú estás planteando, se da que todavía hay una incertidumbre fuerte respecto de cómo va a terminar este proceso. En segundo lugar, porque vamos a estar discutiendo dos reformas muy potentes, muy importantes, en términos de su capacidad de afectar la economía, para bien o para mal, como son la reforma de pensiones y la reforma tributaria. Y todo esto en un escenario complejo desde el punto de vista externo, con la continuación de la guerra de Rusia-Ucrania y además con lo que dice también el Fondo Monetario, de que alrededor de un tercio del producto mundial, un tercio de las economías del mundo van a estar en recesión en año 2023. Entonces eso es, me parece también importante desde el punto de vista de lo que estamos conversando. ¿Tú ves una amenaza en estos dos proyectos que se están tramitando en el Congreso, puntualmente la reforma tributaria, en el contexto que está ahora, y la reforma de pensiones para el crecimiento, para el ritmo de la economía? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que son distintas, son dos proyectos distintos, pero los dos contemplan un aumento importante en los tributos. Si uno junta tres proyectos que hay en este momento en el Congreso, reforma tributaria, reforma de pensiones y el royalty minero, que se está tramitando en el Senado, tenemos más de 6 puntos del PIB de mayores
tributos. Esto es del orden de 18.000 millones de dólares de incremento en los impuestos, que, aunque no ocurre en forma instantánea y ocurre gradualmente en el tiempo, igual, claro, desde el punto de vista de la inversión, del crecimiento del empleo, es una mala noticia. Por lo tanto, a mí me parece que estos proyectos en su actual estado, sí, y no porque yo tenga problemas con que haya, creo que es importante que exista una reforma de pensiones, pero creo que hay dudas muy importantes respecto de esta reforma de pensiones. Creo que también el hecho de hacer una reforma tributaria puede tener apoyo, pero no esta reforma tributaria. Entonces me parece que todavía queda mucho en términos de mejorar, de moderar el proyecto y de responder a lo que está diciendo la gente. Porque sí, hay una encuesta importante ayer que plantea que hay un 45% de los chilenos que están en contra de la reforma de pensiones tal como ha sido presentada. Sí, Felipe Larraín, te agradecemos esta conversación con Canal 24.